El escalamiento en tiempo puede resultar en un ensanchamiento de la señal o en una contracción. Vamos a revisar a qué nos referimos con escalamiento en tiempo. Para eso nos apoyamos en una señal continua, porque es más fácil verlo ahí. Consideremos esta señal triangular que está en un intervalo de -4 a 4 en un tiempo continuo. Si nosotros pensamos en que a esta señal la ensanchamos en tiempo, simplemente nos referimos a que el intervalo en el que está presente se alarga. Digamos, por ejemplo, que la ensanchamos al doble, querría decir que en lugar de que esté definida en un intervalo de -4 a 4, ahora estaría definido de -8 a 8. Entonces es como si tomáramos la señal y la ensancháramos hacia ambos lados. Lo que se conserva de la señal es el origen. Es decir, la señal sigue centrada en el instante cero. Pero a partir del instante cero se elonga hacia ambos lados, en este caso al doble. Obviamente, cuando estamos hablando de escalamiento en tiempo, hay un cambio en la forma de la señal. Cuando hablamos de contracción, pues pasa el efecto contrario. En este caso, si la señal está definida en el intervalo de -4 a 4 y pensamos en que la contraemos en el tiempo a la mitad, querría decir que ahora la señal está definida en el intervalo de -2 a 2. De nuevo, lo que se conserva es el instante en el que la señal está centrada. Y toda la demás forma de la señal pues cambia debido a la contracción. Bueno, recordemos que ahorita estamos usando una señal en tiempo continuo, pero que nosotros nos estamos enfocando en las señales en tiempo discreto. El escalamiento se representa a través de una transformación en el argumento de la señal de este estilo, un escalamiento tal cual, una ponderación pues de la variable independiente. Dependiendo del valor del factor escalar que pondera a la variable independiente, será que tengamos como resultado una contracción o un ensanchamiento de la señal, y eso lo vamos a determinar con los ejemplos siguientes. Veamos el ejemplo en el que la señal es manipulada a través de un escalamiento donde el factor escalar alfa es 2. Igual que como lo hicimos para cuando transformábamos la variable usando una combinación lineal, es decir, con un desplazamiento, el procedimiento para revisar cómo cambia la gráfica de la señal ahora a través de este escalamiento es el mismo. Primero, entendemos que este escalamiento lo que está haciendo es cambiar la variable, o sea, cambiar el argumento de la señal, cambiar el argumento de la función de la variable n a una nueva variable alfa n. Otra vez, como son el mismo nombre, para no confundirnos, pues simplemente usamos un sobrenombre de la señal, de la variable anterior. Entonces, a la variable anterior la llamamos n' y hacemos el cambio de una variable n' igual a alfa n. En este caso, n' igual a 2n. Así que despejamos n para que quede n igual a n' medios. Y para cada valor en el eje n', vemos cómo con esta transformación se transfiere a los nuevos valores en el eje n. Bien, entonces lo que estaba en n' igual a -3, ahora quedaría en, según esta transformación, en -3 medios. Lo que estaba en -2 ahora quedaría en -2 medios, es decir, en -1.
Lo que estaba en -1 ahora quedaría en -1/2, lo que estaba en 0 seguiría en 0. Ojo, aquí de nuevo es importante recordar que n es un valor que debe pertenecer al conjunto de los enteros. Por lo tanto, de estos valores que tengo tabulados, algunos no corresponden a entero. Por ejemplo, este -3/2 no es un valor n que pertenezca al conjunto de enteros. Lo mismo para este -1/2, para este 1/2 y para este 3/2. ¿Qué significa? Que las muestras de la señal que estaban en los instantes -3, -1, 1 y 3, con esta transformación de la señal, desaparecen. Entonces vamos a ver cómo queda la señal de acuerdo a esta transformación. Lo que estaba en el instante -3 con esta transformación desaparece. Lo que estaba en el instante -2 con esta transformación quedaría en el instante -1. Lo que estaba en el instante -1 con esta transformación desaparece. Lo que estaba en el instante 0 con esta transformación se mantiene en el instante 0. Y así para todos los demás puntos. El resultado de esta transformación es simplemente una contracción de la señal, en donde la señal anteriormente estaba definida del instante -3 a 4 y ahora queda definida del instante -1 a 2. En esta contracción, algunas muestras de la señal se perdieron. Hagamos un siguiente ejemplo de escalamiento de una señal discreta. En este caso, el factor escalar, el factor que pondera a la variable temporal n, es alfa igual a 1/2, es decir, es un alfa con magnitud menor que 1. A estas alturas podemos hablar ya de un procedimiento que usamos siempre que manipulamos una señal a través del cambio en su variable independiente. Bien, primero lo que hemos hecho es renombrar la variable original como n'. Vamos haciéndolo. Entonces lo que era n ahora es n'. Después hacemos el cambio de variable, que en este caso quedaría como n' igual a alfa n, es decir, n' igual a 1/2 de n. Después despejamos n. En este caso quedaría como n igual a 2n'. Y tabulamos n contra n'. Es decir, tabulamos en una tabla que va a tener todos los valores que anteriormente tenía n'. Ahora encontramos todos los valores correspondientes de n de acuerdo al cambio de variable. Para este caso, lo que estaba en -3, ahora por el cambio de variable, quedaría en -3 por 2 en -6. Y así para todos los demás valores. Y finalmente graficamos sobre el eje n. ¿Cómo hacemos esa gráfica? De esta forma. Decimos, lo que estaba en el instante -3 ahora estará en el instante -6. Es decir, lo que estaba en el instante -3 ahora estará en el instante -6. Y así para todos los demás valores. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, la señal se está ensanchando, porque antes estaba definida en el intervalo de -3 a 4 y ahora está definida en el intervalo de -6 a 8. Por lo tanto, claramente, además de las muestras originales de la señal, van a aparecer nuevas muestras. En este caso,
Por ejemplo, aquí en -5, en -3, etc. Podemos generalizar entonces lo que sucede en el escalamiento en tiempo dependiendo del valor de alfa. Y según los ejercicios que acabamos de hacer, cuando alfa en magnitud tiene un valor menor que 1, la señal se va a ensanchar. Recordemos que esto significa que la señal va a incorporar nuevas muestras. Y cuando alfa en magnitud es mayor que 1, la señal se contrae, implicando también que la señal discreta pierde muestras.